subvenciones es un tema muy amplio y es muy difícil, ¿no? En una, en dos, en tres o en cinco jornadas ver todas las subvenciones posibles. Entonces nos hemos centrado en las que más se pueden adaptar al tejido canario, ¿no? Que son pequeñas empresas, autónomos y emprendedores. Veremos algunas que son también para la creación de empresas. Pero sobre todo démosle el toque, como decía antes, de que yo solo voy a ver las de innovación. Hay muchas subvenciones para multisectoriales o sectoriales, pero que no están orientadas a innovación. En este caso vamos a ver las de innovación, porque estamos hablando de transformación digital. Y como dijimos, esto es un tipo de innovación, ¿no? Bueno, subvenciones pueden ser, cuando hablamos de ayudas o ayudas públicas, podemos ver subvenciones, préstamos blandos, préstamos participativos, coinversión, equity. Hay muchos tipos de ayuda, ¿vale? A veces vemos que una ayuda puede ser un préstamo que es a devolver, o puede ser un préstamo mixto donde una parte, regulada en las bases, puede no devolverse y sería en ese caso subvención. Pero no todas las ayudas son subvención, ¿vale? Vamos a ver algunos casos y bueno, tener en cuenta que, como decía, en las subvenciones suele verse muy importante la tecnología, la creación de empleo, las mejoras en el medio ambiente o la eficiencia energética. Y bueno, y como la mayoría van a estar orientadas a pymes, pues he puesto aquí un enlace a lo que la Comisión, ¿no? En el Reglamento Europeo C51/2014 ve como pyme. Y he puesto este cuadro, pues simplemente como resumen. Una micropyme sería menos de 10 empleados, menos de 2 millones de facturación y menos de 2 millones de balance general. La pequeña, menos de 50 empleados, menos de 10 millones. Bueno, y aquí pueden ver esto, que compartiremos la presentación para los que ya se estén preguntando, así que no tengo ningún problema, le enviaré la presentación a Rubén para los que la quieran. Y aquí debajo hay un enlace donde, bueno, pues nos ayuda si tenemos dudas, ¿no? Porque cumplimos un requisito, por ejemplo, menos de 50 empleados, pero tenemos más de 10 millones de balance, o bueno, entre el segundo y el tercer criterio hay que cumplir uno de los dos. Pero bueno, aquí en este enlace podrán ayudarle a solventar ese tipo de dudas, en el caso. Bien, cuestiones a tener en cuenta, antes que nada. La innovación puede ser de productos, servicios, procesos, organizativa, ¿no? A veces pues hay personas, como digo, que cuando hablamos de innovación o digitalización están pensando en un producto y a veces pues simplemente es la implementación de un proceso y puede requerir de una tecnología para la implementación de ese proceso. Recordemos que la tecnología es el medio para hacer algo, ¿no? No es el fin en sí. La innovación puede ser disruptiva o incremental. No tenemos que, cuando vemos una subvención orientada a innovación, no tenemos por qué crear el nuevo producto disruptivo del mercado. Puede ser simplemente una mejora de un producto o un servicio ya existente. No tiene que implicar tecnología, pero como decía, suele tenerse en cuenta en las ayudas públicas. Punto número 4. Se puede adecuar un proyecto para ser financiado, pero no crearse ad hoc. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo ideal es no ver una subvención y entonces desarrollar un proyecto solo para presentarse a esa subvención, sino nosotros normalmente en circunstancias de mercado o cuando vamos a emprender vemos una necesidad de mercado, nosotros podemos satisfacer y lo que hacemos es desarrollar un proyecto y luego buscamos la financiación. Dentro de esa financiación para ese proyecto pues puede haber una financiación mixta, puede ser pues capital propio, más una subvención, más un préstamo, o sea, no tiene por qué financiarse un proyecto solo con una línea de financiación, solo con una subvención, quiero decir. De hecho, normalmente las subvenciones, aunque dentro de las ayudas hay la parte de subvención, que es a fondo perdido, por decirlo así, a no devolver, normalmente conlleva una cofinanciación propia, o sea, nosotros tenemos que también poner capital, ¿no? Capital o recursos, en algunos casos no es capital, es recurso. Tener en cuenta una redacción clara y sintética cuando queramos pedir una subvención. Lo bueno y breve, dos veces bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a veces cuando estamos haciendo un desarrollo tecnológico nos preguntan, ¿no?, en la solicitud que vamos a desarrollar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos los evaluadores van a ser expertos en la rama o materia de la que nosotros estemos desarrollando el proyecto. Así que lo primero es qué vamos a solucionar en qué mercado, cuál va a ser el alcance, como si estuviéramos haciendo un anuncio publicitario. Lo primero que tengo que hacer es venderle el proyecto al que lo lee. Tiene una parte técnica, pero al final son personas también y cuando hacemos la redacción muy tediosa de leer o poco entendible porque queremos entrar en tecnicismo, pues al final la persona que lo está evaluando quizás no lo entienda. Entonces tenemos que causarle que quiera seguir leyendo el proyecto, que lo entienda,
que realmente vea la innovación a mercado. Recordemos que la innovación es la implementación en mercado de cualquier mejora, ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa, ¿no? Y lo principal es el valor del cambio y luego vendrán los tecnicismos, como decíamos, ¿no? O sea, primero qué vamos a resolver y cómo, y luego pues, podemos entrar en el detalle de las tecnologías, de la implementación, del Big Data, de la Machine Learning, o lo que queramos implementar, ¿no? Bien, algunas de las ayudas más comunes para la pequeña y mediana empresa en Canarias, insisto, cuando digo pyme, puede ser también autónomos, porque muchos han ido incorporando al autónomo e incluso al emprendedor, o sea, a la persona física que va a darse de alta como autónomo o que va a crear una empresa. Hay distintos pasos, persona física autónomo, persona física a empresa o autónomo a empresa. Entonces, vamos a tener esto en cuenta porque son bastante inclusivas las del Gobierno de Canarias y por eso las he querido meter aquí, ¿no? Algunas del Gobierno de Canarias, no podemos hablarlas todas, ¿no? Entonces, inversiones a proyectos pymes es la que hoy vamos a ver más en profundidad porque es la que más cerca está en el tiempo de salir y se ejecutará durante este año. E incluso podremos meter gastos que se lleven desde el 17 de octubre de 2019. Entonces, es la más inminente, es la que quería yo desarrollar ahora, porque las demás tendremos más tiempo para desarrollarlas. Y no bonos, vienen a ser consultorías externas para cierto tipo de proyectos que también veremos. Incorporación de personal innovador al tejido productivo, le llamamos IPI. EATIC, empresas de alta tecnología intensivas en conocimiento, aunque se llame así, no tiene por qué ser tan de alta tecnología, pero bueno, se llama así. Modernización y diversificación del sector industrial y Canarias Aporta. Aquí vemos un buscador de la red CIDE, la Red Canaria de Centros de Innovación para el Desarrollo Empresarial, de la cual yo soy miembro, y tiene un buscador de financiación. La financiación puede ser europea, puede ser estatal, puede ser regional, puede ser de instituciones locales. Entonces el buscador de la red CIDE nos ayuda con eso. Bien, estas presentaciones, aquí pongo el nombre de mi compañera, que es de la red CIDE, Azucena Solano, del CIDE de Jóvenes Empresarios de Tenerife, que es la autora de estas plantillas, y bueno, hay que nombrar al autor. Así que agradecemos desde aquí a Azucena que nos haya pasado estas presentaciones para no hacer el trabajo otra vez, ¿no? Y redactar esto otra vez. Bueno, convocatoria Innobonos no está abierta, esto es del año pasado, ¿vale? Tengamos en cuenta que puede haber algún pequeño cambio, pero no muchos en realidad. Innobonos viene a ser para empresas y autónomos la cuantía, bien, un máximo, esto le llamamos la intensidad, ¿no? de la subvención, que quiere decir que hasta el 70% del proyecto, en este caso es el 70%, o sea, te la dan o no te la dan, y es el 70% del coste del proyecto con un máximo de 20.000 euros por línea de proyecto. Se pueden presentar hasta 2 proyectos por empresa. Ahora entraremos un poco más. 70% con un máximo de 20.000, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, cálculo arriba, cálculo abajo, yo presento un proyecto de 31.000 y me lo conceden y es el 70%, pues me dan 20.000. Pero si presento un proyecto de 50.000, me van a dar 20.000 igual. Esto quiere decir que tengo que presentar ese máximo, ¿no? Yo puedo presentar un proyecto de 10.000 y que me den el 70%, que vendría a ser 7.000, ¿vale? O sea, 70% con un máximo de 20.000 euros. Ya podamos presentar un proyecto de 100.000, solo nos van a dar 20.000 euros, ¿vale? Proyectos subvencionables, máximo 2 proyectos. Implantación de soluciones de gestión empresarial. Voy a describir el tipo de proyectos que se subvenciona y para aclararnos un poco, porque esto es difícil de entender, la subvención de Innobono lo que subvenciona es la consultoría externa de un experto en cada una de las materias que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Vale. Bueno, consultoría externa quiere decir que vamos a contratar a una empresa que nos va a hacer un presupuesto que esté ajustado a la base de Innobono para uno de estos tipos de proyectos y podremos presentar 2 tipos de proyectos. Vamos a ver un ejemplo. El primero, implantación de soluciones de gestión empresarial. Esto suele ser herramientas de gestión empresarial, suele ser un ERP, o un CRM o un sistema de gestión, cualquiera que sea, ¿no? Para la gestión de nuestra empresa. El punto 2, desarrollo de la estrategia online de la empresa, comercio electrónico y marketing digital. Esto quiere decir, en el punto 2 verán 2 líneas, desarrollo de estrategia online de la empresa y comercio, desarrollo e implantación de aplicaciones móviles. Puedes presentar uno o puedes presentar otro, dentro del 2, ¿vale? Y el primero, que es estrategia online y comercio electrónico, quiere decir, comercio electrónico y marketing digital, quiere decir que deberá implementarse ambas cosas. Podremos hacer comercio y la campaña de marketing digital definida.
Por eso digo, es una empresa externa que nos ayuda a implementar un comercio electrónico y una estrategia con herramientas de marketing digital. En el caso de la implantación de aplicaciones móviles, pues es el desarrollo de una aplicación móvil. Punto número 3, transferencia de conocimiento. Bueno, pues esto viene a ser los que desarrollan normalmente el conocimiento suelen ser instituciones del sistema público de I+D y bueno, hay una transferencia a veces al tejido productivo de ese conocimiento que una empresa o varias, un consorcio de empresas pueden implementar para una aplicación de mercado. Punto número, asesoramiento a la gestión de la I+D+I, o sea, contratar una consultora experta en I+D+I para que nos ayude a establecer procesos de investigación, desarrollo e innovación dentro de la empresa. Consultoría externa para implementar el asesoramiento de la gestión de I+D+I. Punto número 5, asesoramiento para la preparación de propuestas de proyectos de I+D+I a convocatorias de carácter nacional o internacional. O sea, aquí pediríamos un innobono para que una empresa externa, una consultora externa o una persona externa profesional nos ayude, nos haga un presupuesto y nos ayude a presentarnos a una convocatoria nacional o internacional. Y lo que van a hacer es subvencionarnos el coste de la preparación de esa convocatoria. Por ejemplo, un instrumento PYME, que suele ser una subvención bastante compleja de preparar y se presenta directamente a la Comisión Europea, pues hay consultoras que te ayudan en eso, pero te van a cobrar un dinero y Innobonos lo que hará será, o sea, presentas una solicitud o una subvención que se llama Innobonos para que te ayuden a presentar otra solicitud mucho mayor, ¿no? De, por ejemplo, un instrumento PYME. Y te subvencionan esa consultoría. Punto número 6, asesoramiento para la preparación de propuestas a las líneas de coinversión e innovación del Gobierno de Canarias. Pues viene a ser similar al anterior y es que alguien te ayude a preparar estas líneas de coinversión, ¿vale? No vamos a entrar en detalle en lo que son las líneas de coinversión, pues no acabaríamos, ¿no? Pero bueno, coinversión suele ser inversión mixta. Invierte una institución, normalmente un inversor profesional o un fondo. Punto número 7, incorporación de tecnologías. ¿Estoy oyendo esto? Vale. Incorporación de tecnologías innovadoras, TIC, a la empresa. En este caso, pues impresión 3D, Big Data, Cloud Computing, Internet de las Cosas, etc. ¿Vale? Bueno, esto sería Innobono, como digo, saldrá más adelante y podremos entrar en detalle para los que necesiten, ¿no? O estén ahora mismo viendo que necesitan, pues eso, solicitar una subvención para una consultoría externa en uno de estos campos. Convocatoria IPI, Incorporación de Personal Innovador. ¿Esto qué es lo que nos va a subvencionar? Bueno, los beneficiarios son empresas y autónomos, dice con al menos un mes de creada. Bueno, cuantía. La cuantía viene a ser normalmente unos 72.000 euros, pero lo voy a explicar. La cuantía, lo que nos van a subvencionar es el coste empresa de la contratación de una persona, en una intensidad que pasaremos a ver ahora. El coste empresa quiere decir que no me van a pagar solo el sueldo, sino el coste total, el sueldo, la seguridad social, o sea, el coste empresa de una persona, con unos máximos, ¿vale? Entonces, el porcentaje de la subvención para una micropyme es que yo contrato una persona durante 12, 24, 26 meses. Esto quiere decir 1 año, 2 años o 3 años, ¿vale? Y me van a pagar, si soy una micropyme, el 95% del coste de esa persona. Siempre para proyectos innovadores. No es para contratar a una persona para cualquier cosa, sino que tenemos que demostrar que vamos a hacer un proyecto innovador y entonces ese será el proyecto que presentemos. Presentaremos un proyecto innovador y con ese proyecto justificaremos que vamos a contratar a una persona que tiene que cumplir unos requisitos, etc. Si es una empresa pequeña, ya vimos en la primera diapositiva la diferencia entre micropyme y empresa pequeña. Les remito a ella para ver las diferencias. Si es una empresa pequeña, será el 90% del coste de esa persona. 1 año, 2 años, 3 años. Solo presentaremos un proyecto y en ese proyecto definiremos los hitos, o sea, lo que vamos a hacer en el proyecto. Y tendremos que argumentar si tardaremos 1 año, 2 años o 3 años, porque eso es lo que vamos a solicitar. El coste empresa de una persona, 1, 2 o 3 años. Empresa mediana, un 85% del coste de la persona. Y si somos un clúster, lo que se viene a denominar la Asociación de Empresas Innovadoras, un 75%. La cuantía máxima de la subvención será 24.000 euros al año. Hasta 3 años, pues 24 por 3. Contrato mínimo del tecnólogo, o sea, mínimo el tecnólogo debe tener un contrato de 19.000 euros al año. Esto es el coste bruto, ¿no? La nómina más la seguridad social. Bueno,
Proyectos subvencionables para IPI. Dice máximo uno por empresa. No podemos presentar varios, no podemos contratar 2 o 3 personas, como en el anterior, que podíamos presentar 2 líneas de proyectos en el Innobono, ¿no? Pues, ejecución de proyectos de investigación fundamental, industrial o desarrollo experimental. 2. Estudio de viabilidad. 3. Las tareas de diseño necesarias para generar la innovación. 4. Realización de proyectos de innovación en productos, procesos u organizativos. 5. La construcción y mejora de las propias infraestructuras de I+D+I, así como el apoyo técnico y soporte a la I+D+I, incluido el manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+I. O sea, desarrollo de la I+D+I interna. 6. La gestión de la I+D+I, incluyendo las actividades de transferencia y valorización de conocimiento. Aquí voy a hacer un punto entre el 5 y el 6 porque es muy común confundirse aquí, ¿no? Una cosa es hacer investigación y desarrollo y contratar a un investigador, ¿no? Por ejemplo. Y en el punto 6, dice, otra cosa es la gestión de la I+D+I. O sea, que esto es un gestor que gestiona proyectos de I+D+I, que puede estar orientado a mercado, no tiene por qué ser un investigador. O sea, un gestor de la innovación, por simplificar, no tiene por qué ser un investigador. Entonces, hacer I+D es una cosa, o I+D+I, y gestionarla es otra, ¿vale? Puede hacerla la misma persona, pero lo normal es que son 2 roles, 2 perfiles distintos, porque sus fines son distintos y sus competencias van a ser distintas, ¿no? Normalmente. Bueno, punto número 7, la promoción y fomento de la I+D+I, así como el impulso de la creación y desarrollo de empresas de base tecnológica. O sea, podemos contratar a alguien para que nos ayude al desarrollo de una empresa de base tecnológica. Y el punto número 8, el desarrollo y preparación de propuestas para la participación en programas y proyectos internacionales de I+D+I y de la Unión Europea, en particular el programa marco de I+D+I. Aquí dice Horizonte Europa 2020, pero bueno, Horizonte 2020 acaba este año 2020, ya sería para empezar con el Horizonte Europa, que es como se va a llamar a partir el 9º programa marco, que empezará a partir de enero de 2021. Bien, los programas marcos suelen tener una duración de 7 años. Para este 9º programa marco hay 100.000 millones para inversión en proyectos de I+D+I que se despliegan a través de distintos programas e instrumentos. Pero bueno, como digo, esto es un mundo y no quiero entrar en todo lo que podríamos ver porque no nos da, ¿no?, el tiempo. Ya de hecho llevamos 20 minutos. Vamos a ir a la convocatoria EATIC. Inversión en empresas de alta tecnología intensivas en conocimiento. Insisto, no tiene por qué ser tan de alta tecnología, intensivas en conocimiento. Puede ser un proyecto innovador y han abierto mucho el campo, ¿no?, de lo que podemos presentar en esta subvención. Aquí pues es bastante más abierta. Antes vimos que el IPI solo financiaba la contratación de una persona y Innobono solo financiaba la consultoría externa, y aquí pues se meten más tipos de gastos, ¿no? Beneficiarios, pymes y empresas grandes, dice, o sea, pymes y no pymes, ¿no?, constituidas a la fecha de la presentación y al menos con un empleado. Tengan en cuenta que la mayoría, salvo que sean proyectos a subvenciones donde lo que vamos a solicitar es la creación, ¿no?, una subvención para crear una empresa, normalmente siempre se nos va a exigir que tengamos un empleado contratado por cuenta ajena. Esto no es el propietario de la empresa, que es autónomo, sino un empleado por cuenta ajena, ¿vale? En el caso de la constitución de una nueva empresa, la creación del autónomo sí se puede considerar como creación de empleo. O sea, el que la empresa, ¿no?, yo sea el creador de la empresa, me dé alta como autónomo, pues he creado un puesto, aunque sea el autónomo del propietario que crea la empresa, ¿vale? Plazo de ejecución, a partir de, bueno, aquí será cuando salga la convocatoria de este año, que aún no la tenemos clara, pero normalmente será para presentar este año y ejecutar a partir del 1 de enero de 2021. Esto es lo que se viene a llamar tramitación anticipada. Como la ley de estabilidad presupuestaria exige que se ejecuten los presupuestos en el mismo año de las convocatorias, se hace en el Gobierno de Canarias, pues ha sido muy innovador en esto, la verdad, que en muchas cosas está siendo muy innovador. Presentamos las subvenciones este año para que tener todo el año de ejecución del proyecto disponible para su ejecución, valga la redundancia. Bueno, importe de la subvención, mínimo 60.000 euros, máximo 174.990, a partir de 175.000, pues habría que irnos a otro tipo de ayudas, ¿no?, como las del CDT, que normalmente son con un mínimo de 175.000. Intensidad, también el 70% del proyecto. Estas subvenciones que estamos viendo son bastante, ¿no?, con intensidades bastante altas. Vimos que el IPI tenía entre el 85, el 90, el 95.
Innobonos el 70%, y esta es ATIC el 70%. Estamos hablando del 70% de dinero financiado por fondos del contribuyente, ¿no? Gastos subvencionables. Bien, pues aquí activos nuevos, inversiones inmateriales, o sea, todo lo que no sea material, puede ser software, puede ser patentes, puede ser modelos industriales, pueden ser derechos de explotación de marcas, de patentes, etcétera, etcétera. Colaboraciones externas, o sea, suele ser, por ejemplo, un grupo de investigación o puede ser una empresa que nos ayude a desarrollar una parte donde nosotros no tenemos infraestructura interna para desarrollarla. Gastos de personal y la auditoría. La auditoría siempre, pues los fondos nos obligan, ¿no? Y también nos la subvencionan. O sea, hay que hacer una auditoría siempre. Bien, pues como vemos aquí, hay más amplitud respecto a la tipología de gastos que nos permite presentar, en este caso, EATIC. Bien, convocatoria de modernización y diversificación del sector industrial, pues como dice, está muy orientado al sector industrial. Esto se ha ido ampliando un poco lo que significa el sector industrial, pero bueno, vamos a leer un poco a lo que viene. Pymes y autónomos, incluye otra vez autónomos, cuya actividad principal sea industrial y se realice en Canarias. Bueno, lo de que se realice en Canarias es todas, porque todas son del gobierno de Canarias y lo normal es que subvencionen proyectos de empresas que tienen sede en Canarias. Permite la creación de nuevas empresas industriales, o sea, no solo es para la mejora, sino también para la creación de una empresa industrial. El plazo de ejecución, pues pone aquí plurianual, 2 años, fecha de inicio. Bueno, no vamos a entrar a la fecha de inicio porque, como digo, no está, esto es la convocatoria del año pasado, en este año, pues vamos a ver lo que sale, ¿no? Han salido las bases, ha salido la modificación de bases y hoy me llegó una fe de ratas, o sea, errores de la modificación de base. Por eso no quiero entrar en los detalles porque habría que mirar todo eso, que es un poco complejo de entender. Cuando hay una modificación de una base, hay que mirar lo que pone la base y qué es lo que se modifica de esa base y después los errores de esa modificación de base. Bien, línea 1, entre el 20 y el 40% de los gastos subvencionables, mínimo 10.000 euros, máximo 240.000. Aquí vemos el rango de lo que estamos hablando, de lo que es subvencionable. Cuando decimos gastos subvencionables, no es la subvención, el gasto que es subvencionable. Si decimos que algo es subvencionable al 70% y que el mínimo subvencionable son 10.000, en este caso no es el 70, pero para entendernos, pues sería 7.000 sería la subvención. El gasto subvencionable sería el mínimo 10.000, ¿vale? Línea 2, entre el 40 y el 50% de gastos subvencionables, mínimo 10.000 y máximo de 30.000. Ya las líneas 1 y 2 entraríamos a ver lo que son, ¿no? Dice línea 1, inversiones en establecimientos industriales. Línea 2, pues puede ser a su vez 2 líneas. Apoyo en la calidad de la producción e incorporación de intangibles creadores de ventajas competitivas. Como siempre, los intangibles puede ser propiedad intelectual, propiedad industrial, ya sea a través de adquisición, ya sea a través de desarrollo, ya sea a través del licenciamiento, de que terceros nos permitan a nosotros, por ejemplo, imaginemos que una compañía de aquí le permite, pues, Coca-Cola que produzca su marca y que explote su marca. Convocatoria, Canarias aporta. Esta está orientada a la internacionalización de empresas principalmente. Beneficiarios, empresas y autónomos con al menos un año, individual o agrupaciones. Cuantía, máximo el 50%, ¿no? Esto siempre viene a ser la intensidad de la subvención. Mínima subvención concedida, 20.000. Vemos aquí otra vez cómo hay conceptos distintos. Subvención concedida no es lo mismo que gasto subvencionable, ¿no? Gasto subvencionable sería, por decirlo, como si fuera el impuesto, la base sobre la cual nosotros vamos a subvencionar algo. Y la máxima subvención concedida, 80.000. Proyectos subvencionables, uno por empresa como máximo, y nuevos proyectos de internacionalización o proyectos de consolidación. Esto quiere decir que vamos a empezar a internacionalizarnos o ya estamos operando en otro país y lo que queremos es consolidarnos en ese país, pues en varios países, según sea el caso. Bueno, los gastos subvencionables, como vemos aquí, pues están orientados a eso. Un export manager en origen, en destino, consultor senior. O sea, podemos tener un export manager aquí o en el destino donde nos queramos internacionalizar o donde ya estemos, ¿no? A lo mejor ya tenemos allí un distribuidor y lo que queremos tener ya es un personal propio, una oficina propia. Punto número 2, gastos de promoción, acciones directas o inversas, viajes, ferias, material, difusión. 3, gastos de implantación, o sea, constitución y asesoramiento, trámites y documentos, gastos típicos de la gestión de la internacionalización. Y 4, hasta 4 mercados internacionales. Península se considera un mercado de exportación. Como nosotros estamos en la zona ultraperiférica de la Unión Europea, ustedes saben que los que importamos productos, pues pagamos una IEN, que es un arbitrio de las importaciones, o sea, es como si fuera
para efectos fiscales estaríamos fuera de la Unión Europea, pues bueno, pues a estos efectos Península se considera también exportación, lo cual nos viene bien. Y bien, y vamos a comenzar con la que queríamos profundizar, que como digo es la más cercana en el tiempo y también permite una amplia variedad de beneficiarios y de tipo de proyectos y de tipo de gastos a subvencionar, y por eso la he escogido para entrar un poco más en detalle con esto. Beneficiarios, empresas y autónomos con al menos un empleado, como siempre, con anterioridad, en este caso, al 17 de octubre de 2019. Voy a poner he remarcado esta fecha porque para aquellos que ya estén haciendo un proyecto que quieran presentar esta convocatoria, podemos meter gastos con efectos retroactivos hasta esa fecha. O sea, algo que adquirimos después del 17 de octubre y que sea subvencionable mediante esta línea, en octubre, a partir del 17, en noviembre, en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, durante este mes, y hasta que termine el periodo de ejecución, que será el 16 de octubre de 2020. Emprendedores, pues no requiere tener trabajadores. Evidentemente, si lo que vamos a solicitar es el tipo de proyecto que es crear una empresa, pues no podemos argumentar que tengamos ningún trabajador, ¿vale? La cuantía, máximo subvencionable, el 55%. Esto es la intensidad, como decimos, de la subvención. Para un proyecto de 100.000 euros, pues 55.000 sería la subvención. Lo normal, y esto quiero hacer una puntualización, lo normal por lo que yo he visto, no quiero hacer un dogma de una media oficial, pero yo suelo ver que obtendremos el 55% en el caso de la pequeña empresa, el 45% en el caso de la mediana, cuando tengamos los 100 puntos, pero será muy difícil tener los 100 puntos. Esto no quiere decir imposible, pero tengamos en cuenta que la mayoría de los proyectos no obtienen el 100% de la puntuación, por lo tanto, aquí puede que no consigamos ese 55%. Yo voy a establecer una media que más o menos es, ¿no?, a ojo, que más o menos yo veo que la mayoría de empresas suelen tener el 30% de la subvención. O sea, del proyecto, el 30% suele ser lo que consiguen en subvención, ¿vale? La mínima subvención concedida, 1.500 euros. Aquí no lo pone, pero lo veremos después. Para el mínimo gasto subvencionable, o sea, el proyecto sería el mínimo 5.000 euros, ¿vale? Y la máxima subvención concedida sería 60.000. Podemos presentar un proyecto de 200.000 y nos darían el 30%. 60.000 va a ser el máximo, ¿vale? Bien. Proyectos subvencionables. Máximo un proyecto por empresa. Punto número 1, creación de empresa. Gastos de constitución y primer establecimiento, hasta 6.000 euros. Esto no suele incluir los gastos de registros oficiales, pero sí que, por ejemplo, podemos tener un gasto de registro de una de la creación de una marca, de un diseño, de, no sé, otros gastos que sean de constitución y primer establecimiento. Los gastos, más los gastos de la línea DEISE, pero bueno. Aquí les ponen un límite, o sea, te ayudamos en los gastos de constitución y primer establecimiento, pero hasta 6.000 euros, ¿vale? No te darán más subvención que eso. Mejora de la productividad, punto número 2, mejora de la productividad y la competitividad sería el proyecto tipo 2. Estos son ya empresas constituidas. Acondicionamiento de local hasta 18.000 euros, bienes de equipo, inversiones inmateriales. Bienes de equipo, ya voy a hacer un inciso, que normalmente es equipamiento tecnológico, que pueden ser pues equipos electrónicos, pues, pueden ser servidores, bueno, todo tipo de tecnología, pero por lo que yo he preguntado también podría ser equipamiento de oficina. O sea, me voy a constituir la oficina y necesito acondicionarla o mejorarla o lo que sea. Inversiones inmateriales, pues lo que comentamos también en otras anteriores. Perdón. Vale. Inversiones inmateriales, software, es inmaterial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derechos de marca, constitución de marca, etcétera, etcétera. 3. Apoyo a la innovación en el ámbito tecnológico, organizativo y de gestión. También incluirá inversiones materiales e inmateriales y colaboraciones externas y gastos de personal. En este caso, pues se incluyen más tipos de gastos y ahora entraremos un poco a profundizar en esta parte. Bien, ¿quiénes son los beneficiarios? Empresas y autónomos con al menos un empleado o emprendedores, o sea, personas físicas que considerará la creación de empleo en el alta de su propio autónomo, ¿vale? O sea, un emprendedor, un autónomo o una pyme.
puede entrar en este, o una empresa, dice aquí, ¿vale? Plazo de la, bueno, aquí vemos un enlace que también compartiremos a la plataforma donde tiene toda la información de esta subvención que vamos a explicar ahora. Plazo de la inversión, 17 de octubre de 2019 a 16 de octubre de 2020. Por eso decía que tenía efectos retroactivos hasta el 17 de octubre. A partir del 17 de octubre, todos los gastos que estén vinculados al proyecto que vayamos a presentar los podemos meter. Y cuando rellenemos la solicitud, podemos haber hecho gastos que ya hayamos pagado y otros que estemos pendientes o que tengamos previstos que vamos a pagar. Gastos subvencionables, como decía, gastos subvencionables no es lo mismo que subvención. La subvención mínima era 1.500, pero el gasto subvencionable mínimo son 5.000. El límite mínimo de la subvención, los 1.500 euros o el 20% del presupuesto. O sea, el 1.500 no puede ser inferior al 20% del presupuesto. Y el máximo de subvención será de 60.000 euros. O sea, aunque presentemos un proyecto. Como no sabemos cuál es la intensidad que nos van a dar, ¿no? Yo puedo presentar, pues, el 55%, bueno, pues yo calculo, presento uno de 110.000 para que me den el 55, que son 60, es el máximo, después no me dan el 30%, el 55%, sino el 30%, pues no me darían los 60.000. Entonces, el que tenga proyectos grandes, pues que meta todo el proyecto y que si algunos gastos no son subvencionables al final o que no se le da toda la intensidad del 55 al 45, pues podamos llegar al máximo de subvención permitida, ¿no? Que serían los 60.000. Intensidad nos superará el 55% en pequeñas y el 45% en medianas empresas. Y está sujeto al régimen de minimis. En realidad todas las anteriores están sujetas al régimen de minimis. Aquí les pongo un enlace a los documentos oficiales de la Unión Europea, que es al diario oficial de la Unión Europea, que es donde se regula el régimen de minimis. Pero bueno, por resumirlo un poco, viene a ser que a efectos de la competitividad, que son el artículo 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no podríamos estar dando subvenciones a una empresa que compite con otra sistemáticamente y recurrentemente año tras año, porque entonces estaríamos generando una diferencia de capacidad competitiva, porque sería una competencia desleal, ¿no? Entonces se pone el minimis, quizás debería llamársele maximis, no lo sé, tendrá su por qué se le llama el minimis, pero el máximo que se le puede dar a una empresa en 3 ejercicios fiscales sería de 200.000 euros. En el caso de empresas de transporte de mercancías por carretera, ya que también hay otras líneas de financiación para este sector, pues el máximo sería de 100.000, ¿vale? No podemos recibir subvenciones por más de 200.000 euros. Podríamos entrar en qué se considera subvención, en un préstamo blando, en un préstamo participativo, pero bueno, eso sería otra jornada solo para eso, ¿vale? Pero bueno, tengan en cuenta que hay un máximo. Inversiones a proyectos PYME, bien. Proyectos subvencionables, la creación de una empresa, la mejora, ese sería el tipo de proyecto A. Ahora entraremos en un Excel a ver esto en profundidad. El tipo de proyecto B sería la mejora de la productividad y competitividad de una empresa ya existente, y el C se dividiría en C1 y C2. El C es apoyo a la innovación en el ámbito tecnológico, organizativo y de gestión empresarial, ¿vale? Y bueno, viene regulado en el anexo A de las bases, pero bueno, vamos a disgregarlo en C1 y C2. C1 sería realización de proyectos de desarrollo tecnológico aplicado y C2 sería el apoyo a la implantación y certificación de acuerdo a las normas, ¿no? O sea, esto viene a ser que el C2 lo que quiere decir es que queremos implementar el EFQN, la 14001, el proceso Halal o otras certificaciones reguladas en estas bases que te permiten subvencionar, pues eso, la implementación de ese sistema de certificación, ¿no? El que sea. Otras consideraciones, pues el beneficiario deberá aportar al menos el 25% del presupuesto del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Imaginemos que nos subvencionan pues el 30 al 40%, y el resto lo pedimos prestado, pues no puede ser, ¿no? O el resto está coinvertido o está cofinanciado por otra subvención que sea equivalente, digamos, en el sentido de que puedan combinarse ambas subvenciones. La empresa debe poner al menos el 25% del presupuesto del proyecto, ¿vale?
3. Los proyectos deberán reunir las condiciones siguientes: ser técnica, económica y financieramente factible, y se adecúen a la capacidad, estructura y actividad de la empresa. Pues bueno, esto no hace falta ni explicarlo. No podemos tener una micropyme y presentar un proyecto, ¿no?, de que vamos a crear el próximo WhatsApp y que vamos a invertir 700.000 euros en no sé qué. Pues cosas lógicas, ¿no? Y el punto B, ser completos, es decir, no podemos presentar medio proyecto o una fase de un proyecto, sino que aunque sea ampliable, mejorable, que todos los proyectos lo son, porque al final la innovación y la tecnología siempre tiene un desarrollo continuo, el proyecto que presentemos debe ser totalmente suficiente para su aplicación, ¿vale? Una vez terminado y ejecutado el proyecto. Y C, el consultor externo, en su caso, ha de reunir las garantías suficientes de capacidad y especialización. Esto quiere decir que no contratemos al primo de turno o al cuñado de turno para que nos haga lo que sea. Bien, un pequeño inciso que hago aquí en el tipo C1. Vimos que aquí estaba el A, que es la creación, el B, que es la mejora de la productividad y la competitividad, y el C, que tenía el C2, que era la implantación de certificaciones, y el C1, ¿vale? El C1, que es desarrollo tecnológico. Estos proyectos podrán abarcar la creación de un nuevo producto o proceso, las pruebas experimentales y ensayos necesarios para la concreción y elaboración de prototipos no comercializables. O sea, esto quiere decir que vamos a desarrollar una tecnología en unas fases concretas del desarrollo tecnológico, ¿no? No comercializables previos al inicio de la explotación industrial y comercial. Estos proyectos tienen que implicar la creación o mejora sustantiva de un proceso productivo o un producto. Aquí yo he puesto a modo de, esto no viene en la subvención, pero bueno, yo me he buscado lo que son los niveles de madurez tecnológica, que es el TRL, que viene a ser, bueno, un desarrollo o una escala que creó la NASA en sus desarrollos tecnológicos que han servido de patrón, ¿no?, para muchos desarrollos tecnológicos, y muchas convocatorias se guían por él, ¿no? El TRL6, yo creo que estaríamos hablando del TRL6, o sea, estaríamos antes de la innovación, que viene a ser la implementación de mercado y comercialización. Estaríamos todavía en la fase de desarrollo, pero en un prototipo ya probado, ¿no?, en un entorno seguro, ¿vale? Bien, hay un montón más. CDTI acaba de sacar una convocatoria de proyectos de I+D de inversión frente al COVID-19, son cosas muy específicas y son para precisamente ¿no?, el desarrollo de tecnología que nos lleve a solventar esta situación en distintos aspectos. Si lo quieren ver en profundidad, pues ya tendríamos que entrar, porque estos son bastante complicados, estos son mis datos de contacto, pero bueno, ahora voy a ir, si ustedes me lo permiten, a compartir otra pantalla, que es donde vamos a entrar en profundidad un poco con esta subvención. Al igual que las presentaciones nos las compartió nuestra compañera Azucena, pues aquí la autora ha sido Carolina Rodríguez Martín, que es el miembro de la RESIDE, de la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, pero que lleva la isla de La Gomera. Gracias Carolina, gracias Azucena, porque me han facilitado la presentación, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto es, todo se va a realizar desde dentro de la plataforma del Gobierno de Canarias, a través de la cual se va a solicitar la subvención, ¿no? Aquí tienen un enlace a donde está la información, las bases, la convocatoria cuando salga. Recuerden que no está todavía convocada, pero se espera que sea inminente la convocatoria y por eso estamos hablando de ella, ¿vale? Entonces, todo esto se rellenará, como dice aquí, directamente dentro de la plataforma. No hay un documento de memoria, simplemente lo que hay es esta guía que nos servirá para anticiparnos a lo que nos vamos a encontrar dentro cuando entremos en la plataforma, ¿no? Datos del solicitante, datos de la empresa, todo esto se lo van a encontrar y los podré compartir. Yo le he pedido permiso a Carolina para compartir esto porque es de su autoría, ¿vale? Y después está dividido por el tipo de proyecto. Como vemos, tipos A y B, los gastos, los bienes de equipo, y estas cifras son de ejemplo, ¿no?, que nos puso ella para ver un ejemplo. Bien, vamos a ver el plan de financiación, también lo tendremos que hacer, la aportación de la pyme, tengan en cuenta esta parte, subvención solicitada, financiación ajena, tenemos que tener todo esto, porque a veces aquí nos equivocamos, ¿no?, en las cantidades que ponemos. Si nosotros somos una pyme, pues intentaremos que el 55% sea la subvención solicitada,
porque somos una micropyme, y si somos somos una pequeña empresa, perdón, y somos una mediana, pues el 45. Y tenemos que tener en cuenta que sobre esta cifra, ¿cuál es la subvención que vamos a pedir? Lo que hablábamos que era la intensidad correspondiente. Aquí vemos el máximo del 55 del coste elegible, o del gasto subvencionable, que viene a ser lo mismo, del coste elegible para microempresas y pequeñas empresas, y el 45 para medianas, con un máximo de 60.000. ¿Vale? Bien, vamos a ver la declaración responsable, pues son cosas que tenemos que marcar dentro de la subvención, ya lo verán cuando estén dentro. Tenemos que declarar otras subvenciones. ¿Por qué se hace esto? Por lo que decía del reglamento del régimen de minimis. Si hemos recibido otras ayudas en los 3 ejercicios, ¿no? Contando con el anterior y el anterior, o sea, 2018, 2019 y 2020, pues tendremos que declarar aquí esas subvenciones para que la parte subvención que hayamos recibido más esta que estamos solicitando se tenga en cuenta a efectos de que no superemos esos 200.000 o 100.000 si somos una empresa de transporte de mercancías por carretera. Bien, autorizaciones, hay que autorizarlo. Recuerden que cuando les pidan autorizaciones, yo autorizaría todo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que no autoricemos a que la administración lo verifique, ya sea a efectos de la seguridad social, ya sea a efectos de la agencia tributaria, pues si no le autorizamos a la administración que lo solicite, pues tendremos que aportarlo nosotros, ¿no? Y sacar los certificados correspondientes de la administración correspondiente y aportarlos con la presentación de la subvención, ¿vale? Bien, los pasos, bueno, pues una vez se haya subido todo, ya estarán dentro, se prepara para firmar, se firma, se registra y se descarga el recibo. Estos son pasos que ya verán dentro. La plataforma tiene un manual, ¿no? Para eso, así que tampoco vamos a entrar en eso. Bien, yo quería entrar en esta parte porque suelo ver muchas incidencias, ¿no? Dice, descripción del proyecto. Hombre, si vamos a crear una empresa, pues lo normal es que describamos la empresa. Pero cuando ya tenemos una empresa que lo que va a hacer es un proyecto, aquí se suele echar una retahíla de cosas de la empresa, de la historia, de sus valores, de su misión. Y yo creo que esto es contraproducente porque, como digo, el evaluador es una personita que tiene que ver miles de proyectos y lo normal es que, oye, te estoy preguntando por el proyecto, dime qué vas a hacer. O sea, yo tengo que decidir si te doy la subvención o no, o si te la doy a ti o se la doy a otro. Y lo que quiero ver es, en base a las bases, valga la redundancia otra vez, y la regulación de esta subvención, si te la mereces o no, o sea, si es subvencionable o no, y si en el caso de empate y falta de fondos para muchos proyectos, si se la doy a uno o se la doy a otro en base a las puntuaciones y baremos que están reguladas en la base y que veremos luego. Luego, ahora mismo, vaya. Entonces, la descripción de la inversión para la que se solicita la subvención viene a ser, Raúl, vete aquí al grano. ¿Qué vas a invertir? O sea, ¿en qué vas a invertir con este dinero que yo te voy a dar en este proyecto? En este proyecto, ¿vale? Bien. Objetivos, resultados a alcanzar con la realización del proyecto. Aquí lo mismo, podemos irnos por las ramas de cómo vamos a cambiar el mundo, pero yo, perdonen un poco que exagere, ¿no? Pero bueno, para que se entienda, hay que exagerar, ¿no? A veces. Y lo que queremos aquí es que se entienda que qué es lo que voy a mejorar, desarrollar y aumentar. Aumentar las ventas, aumentar la productividad, aumentar el desarrollo de no sé qué, disminuir la emisión de CO2 en no sé dónde, o lo que sea que vayamos a hacer, y muy concreto. Recordemos que esto es que le estamos vendiendo un proyecto a un evaluador, tiene que ajustarse a las normas que regulan esta subvención, pero que también tenemos que generar esa empatía de, oye, dime claramente dónde está la innovación, qué es lo que vas a mejorar, que yo lo entienda y después ya si quieres te explayas con la parte técnica, ¿vale? Bien, los presupuestos, pues aquí también Carolina ha sido muy amable y nos lo ha dividido por tipo de proyectos. Proyectos A y B, recordemos que A es creación de empresa y B es la mejora competitiva y productiva. Gastos de constitución y primer establecimiento, pues tendremos las casillas donde iremos rellenando en su caso, si tenemos gastos de constitución, y recuerden que aquí nos darán hasta un máximo de 6.000 euros. Bienes de equipo, pues bueno, ordenadores, servidores, material de oficina, lo que sea que vayamos a poner aquí. Inversiones inmateriales y vamos a poner software. Por ejemplo, el software que antes, esto se creó como en plan, compras una licencia, pero hay muchas licencias que ahora lo que son es un pago recurrente, ¿no? Una mensualidad, una trimestralidad, una anualidad. Entonces, lo que aquí pondríamos en el software es todo el coste de los software que vayamos a introducir en el proyecto, pero que estén dentro del plazo financiable entre el 17 de octubre de 2019
O sea, el coste de las licencias, en el caso, por ejemplo, que sea un pago mensual, de lo que sea, el Adobe InDesign, pues la licencia será subvencionable entre el 17 de octubre de 2019 y el 16 de octubre de 2020. Pues todo el coste, la suma, sería lo que pondríamos aquí. Si ya lo hemos pagado, pondremos la fecha de pago y el número de factura, y si preveemos pagarlo, pues estas casillas no las rellenaremos. Pero sí que tendremos que poner la cantidad, porque si no, no nos darán dinero para esta partida. Y el acondicionamiento del local, pues en el tipo de proyecto que corresponda, las cantidades dentro del máximo que dijimos de los 18.000 euros. Al final será una suma, MAP más E más D, e incluir aquí la auditoría, que está regulada en las bases, aquí pone 600 euros, pues lo que nos financie según las bases, y el coste total del proyecto. Equilibrio técnico financiero, pues estos serán criterios que en función de la plataforma hará el cálculo en sí, en función de lo que hayamos puesto en ciertos campos, pues habrá un equilibrio técnico financiero, ¿vale? Esto se ha regulado en las bases y tampoco quiero entrar en eso porque es bastante tedioso, ¿no? Y la consolidación del proyecto. Bien. Ingresos, aportación de la pyme, lo mismo, subvención solicitada, financiación ajena, y aquí recuerden poner lo que corresponda según el porcentaje que sea para cada caso, ¿vale? Si es una micropyme o si es una mediana empresa. El proyecto tipo C1, inversiones materiales e inmateriales, pues sería lo mismo, inversión en material, equipos, descripción, cantidad, inversión inmaterial, software disponible en el mercado, bajo licencia, descripción y cantidad. Bien, pues esto sería repetir colaboraciones externas, porque el tipo C1 permite la consultoría externa, asistencia técnica, gastos externos, tutorización, servicios, personal técnico interno directamente relacionado con el proyecto, y aquí es donde vamos a meter las partes de las nóminas que correspondan del personal que ya tengamos dentro y que vamos a imputar en el proyecto, ya sea al 100%, al 50%, al 20%, lo que corresponda. Insisto, esto es también mirar las bases, ¿vale? Para entender que no podemos entrar aquí a leer todas las bases porque sería inviable. Yo también, hay un texto refundido porque estas subvenciones, las bases han sido modificadas 3 o 4 veces y se ha hecho un texto refundido, que también compartiré, y también está en el enlace que pusimos de la plataforma de la subvención. Y el proyecto de tipo C2, consolidación. Recordemos que el tipo C1 era las certificaciones, perdón, el tipo C2 son las certificaciones, el tipo C1 es desarrollo tecnológico. Pues aquí, en colaboraciones externas, lo que vendría a ser es la consultoría externa de la entidad que nos va a ayudar a implementar la certificación. También el equilibrio financiero, consolidación del proyecto, etcétera, etcétera. Aquí el porcentaje que corresponda, si es el 45, si es el 55. ¿Vale? Bien, habrá una parte donde pondremos el balance. El balance viene a ser el del año anterior, ¿vale? Que esto es mirar la contabilidad, hablar con el contable o con el fiscalista y poner los campos que correspondan. Y si son nueva empresa, pues evidentemente no procederá. Si vamos a crear una empresa, pues no tendremos un balance del año anterior. Todos los datos deberán corresponder al ejercicio contable 2019 y las empresas de nueva creación se utilizarán datos estimados para 2020, ¿vale? Aquí la de nueva creación lo que hará será poner lo que estiman ellos para 2020 en el campo que corresponde. Criterios. Bueno, pues esto es, vamos a verlo por encima porque son muchos criterios y también se regula la base. Yo quiero ver más o menos los puntos así que sean llevaderos en esta jornada, pero no entrar en profundidad en todos y cada uno porque, como ya ven, es solo una subvención y ya es bastante compleja. Bien, pues creación de empresas, realización de proyectos. Vale. Aquí lo que se dicen es que se considerarán sectores preferentes y se le dará 20 puntos a estos sectores: industrias de energías renovables, actividades medioambientales, telecomunicaciones, producción audiovisual, industria de desarrollo del software, biotecnología, biomecánica y otras industrias del servicio del sector de nuevas tecnologías, así como actividades vinculadas a la economía circular, social y azul. Eso está descrito también en la base. Bien, y el resto de sectores pues tendrán 5 puntos menos como máximo, ¿vale? El máximo son 20 puntos en ese criterio y 15 para los demás. Equilibrio técnico financiero, pues en función de lo que hayamos puesto en el balance y en el presupuesto, pues nos darán más puntuación o menos puntuación en base a unos ratios que se calculan, como digo. Equilibrio técnico financiero del C2, pues tiene otra baremación distinta en función del tipo de certificación. Aquí vemos que FQM pues tiene 20, la UNE 166.002
sistemas de gestión de I+D+I, la FQM 400, la 27001, que es la de seguridad de la información, la 18 puntos y así, ¿vale? Está todo especificado. Creación de empleo, pues si vamos en función del empleo que pongamos que vamos a crear durante el proyecto, vamos a incrementar nuestra plantilla en un empleado. O sea, cuando nosotros creemos la subvención tendremos que poner el número de empleados que teníamos antes del 17 de octubre de 2019. O sea, a 16 de octubre de 2019 pondremos, ¿no? Sacaremos de la Seguridad Social, por ejemplo, la correspondiente histórico laboral, donde nos diga cuántos empleados teníamos, ¿vale? Y entonces después, al final, tendremos que en la justificación poner el que tengamos a fecha de justificación para demostrar que hemos incrementado en un empleado, en 2 empleados o en 3 empleados y nos darán una puntuación en función de esa creación de empleo. Consolidación del proyecto, bueno, pues baremos y ratios, ¿ok? Aquí podemos ver, esto se los compartiré, 5 puntos por cada puesto de trabajo, para proyectos de tipo A, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, aquí hay un montón de detalles que esto lo leemos cuando yo les comparta el Excel y, como digo, quedamos a expensas de dudas que puedan proporcionar. Aquí lo mismo, la baremación de puntos según el tipo de certificación para el tipo de proyecto C2 y resumen por puntuación, ¿vale? Y aquí hay un resumen de las bases que también Carolina nos ha copiado con las modificaciones que se hayan ido implementando, ¿vale? Y bueno, poco más, como decir, esto se puede presentar las personas físicas que quieran crear una empresa y que tengan un enfoque de innovación en algún sentido, ¿no? Porque innovación, como decíamos al principio, es algo bastante ambiguo, pero piensen siempre en eso, en una orientación a una mejora de una situación competitiva de mercado. O sea, el mercado está haciendo esto en este sector y yo lo que pretendo mejorar es esto y que al evaluador le parezca que eso es innovador. Innovador no tiene que ser que vayamos a disrumpir en el mercado con una tecnología totalmente novedosa, pero si, por ejemplo, no sé, en el ámbito de la imprenta, en el ámbito de la distribución de productos alimenticios, pues introducimos una innovación que, por ejemplo, esté orientada, dada la situación, a la seguridad en el transporte o a la seguridad en la producción de alimentos, a la seguridad del personal en cualquiera de esos procesos, pues bueno, pues ya eso va a ser una innovación con respecto a lo que había antes, ya sea en la empresa o ya sea en el mercado. Nosotros podemos innovar con respecto al mercado o podemos innovar con respecto a lo que estábamos haciendo en nuestra empresa, siempre que sea una innovación significativa. Cualquier cambio pues no tiene por qué ser considerado una innovación como para acceder a una subvención. Y bueno, veo que hay un sinfín de preguntas. No sé si puedo responder algunas. Y bueno, quedo abierto a ver si les puedo ayudar con las dudas que vayan surgiendo. Muchas gracias, Raúl. Al principio, si no recuerdo mal, Estefanía preguntaba por la plataforma Acelera Pyme de Red.es. ¿Quieres comentársela o se las comento yo en un momento? Acelera Pyme de Red.es. Acelera Pyme creo que Sí, es una plataforma de formación y para pymes, ¿no? Para personal de pymes. Recursos que pusieron a disposición de las pymes. Si quieres, mira, yo comparto un momentito mi pantalla y se los enseño, si no te importa, Raúl, o quieres Claro. hacerlo tú, como quieras. No, no, perfecto, si lo tienes a mano, yo Vale. encantado. Imagino que estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Vale. Sí. Este proyecto lo puso en marcha Red.es por mandato de vicepresidencia. Sabéis que Red.es es la entidad pública que se encarga un poco del fomento de lo que es la sociedad de la información. Trabaja principalmente con fondos europeos y bueno, ha ido cambiando de ministerio en función digamos, la prioridad que le ha ido dando a lo que es la digitalización de negocios en los distintos gobiernos. Pues cuando yo trabajaba en Red.es pertenecíamos al Ministerio de Industria a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, luego pasó a Economía, veis que va avanzando en la importancia que le da al gobierno y ahora incluso pertenece a Vicepresidencia porque pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que incluso ya una cartera es compartida entre Economía y Transformación Digital. Pues a raíz de la crisis sanitaria que estamos sufriendo por el COVID-19 y el estado de alerta, como hubo un paro en la actividad económica, lo que quisieron desde el gobierno era impulsar
la transformación digital y crearon, pues además de una serie de ayudas que van a ir dándose a lo largo del año, porque montar una ayuda no es algo que se puede hacer en una semana, sino que requiere su tiempo, pues se montó un portal para dar recursos a las pymes en el ámbito de lo que es la transformación digital. Veis que bueno, tenéis soluciones tecnológicas con pues, acuerdos que llegan con el gobierno en materia de seguridad, teletrabajo y comercio electrónico, pues por si en vuestra empresa necesitáis algún tipo de servicio en esta rama, pues han llegado a una serie de acuerdos y ofrecen una solución, pues imagino, no he entrado, pero imagino que estará en una situación competitiva. Luego, pues en la parte de talento, pues tenéis muchos programas como el que estamos haciendo nosotros de webinar, aunque nosotros estaríamos en la parte de asesoramiento. De hecho, nosotros hemos presentado como colaboradores este programa de webinars en la parte de asesoramiento a pymes y también la guía de estrategia digital que tenemos en nuestra plataforma, también la hemos propuesto como colaboración. Pues aquí en Talento tenéis programas, sobre todo dirigidos a las capacidades o habilidades en el ámbito digital que podéis ir adquiriendo. Pues tenéis también en temas de asesoramiento, pues programas de BASE, como este de webinars y muchos más, muchos recursos para informaros. En financiación, pues las líneas de financiación que existen a nivel nacional, tanto los créditos participativos de NISA, las líneas ICO, que ahora le haré una pregunta a Raúl que nos habían hecho. También lo que va a sacar Red.es en el ámbito de ayudas, como veis aquí, pues ya ellos van a sacar unas ayudas en lo que son tecnologías habilitadoras, sobre todo centradas en lo que es inteligencia artificial, machine learning, big data, etcétera. Pues también en el ámbito de los contenidos digitales y, bueno, para apoyar a las startups de ámbito digital. Tenéis toda la información aquí. Tenéis los colaboradores y, bueno, las medidas que han adoptado los diferentes, tanto a nivel nacional como las diferentes comunidades autónomas, y un poquito en qué consiste la iniciativa. Esto es lo que hay de momento. Como os he dicho, pues habrán líneas de ayudas, pero no pueden salir directamente porque sacar una ayuda requiere un tiempo. Entonces irán saliendo a medida que vaya avanzando el año. Y bueno, poquito más. Esto es lo que es de momento el portal Acelera Pymes. Si es verdad, Raúl, yo voy a dejar de compartir ya pantalla. A ver si abro esto. Yo vi alguna pregunta sobre si era para autónomos, pero claro, no sé en qué momento. Como vieron, muchas de las subvenciones son para autónomos. No sé si quedó respondido eso, o en qué momento se hizo. Sí, comentaban algunos participantes si las ayudas que ibas a comentar al principio, comentaban si esas ayudas pues también estaban dirigidas a autónomos. Y una compañera, creo que fue Nancy, si no recuerdo mal, te preguntaba, Raúl, si había algún adelanto, Sí, no sé si lo estás viendo, o si había algún adelanto sí, Nancy, sí. de las ayudas, y también quería saber un poquito el proceso ahora de adelanto de los bancos con las líneas ICO. ¿Con las líneas ICO? Vale. Sí. Sobre las líneas ICO, yo creo que los mejor preparados, dadas las circunstancias actuales, que han habido un montón de modificaciones para la mejora y la flexibilidad de la liquidez con las líneas ICO, yo creo que, bueno, cuando solicitas una línea ICO, precisamente lo que uno está solicitando es liquidez, si no me equivoco, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Una línea ICO es para, normalmente, financiar la liquidez de la empresa. O sea, para tener cash flow, ¿no? Para tener, digamos, gastos comerciales, gastos dentro del año. Si te refieres a las subvenciones que hemos comentado, normalmente hay una posibilidad de pedir adelantos hasta unos máximos. Si se solicita una vez, creo que son 30 días normalmente después de la aceptación de la subvención. Y sí, pero lo único es que hay que acreditar, hay un procedimiento mediante el cual hay que acreditar que no somos capaces de abordar el proyecto con medios propios, ¿no? Pero
pero sí, se puede pedir un adelanto con una intensidad también máxima que vendrá regulada en las bases de cada subvención. En el caso de las líneas ICO, como digo, hay un montón de modificaciones. Normalmente los mejor preparados para información sobre líneas ICO suelen ser las entidades bancarias, que son las que despliegan, ¿no? O ejecutan o hacen llegar al mercado esas líneas de financiación. O sea, yo creo que cada banco pues tendrá un paquete de líneas que podrán hacer llegar en función de la regulación que les haya dado la administración correspondiente. No sé si respondí la pregunta, pero como digo, yo creo que las líneas ICO son para dar liquidez. Más preguntas. A ver, anímense. Aquí vemos una, pero también depende de la actividad económica que desarrolle la empresa. Claro, estoy fuera de contexto un poco, porque esto supongo que se iría preguntando. Nancy, ¿quieres abrir el micrófono y preguntar? Vale, estaba pensando en los bancos. Hola Pablo, Perfecto. buenas tardes. Hola Nancy. ¿Qué tal? Muchas Muy bien, gracias. muy bien. Gracias a ti, A ti. Rubén. No, sí, me lo aclaraste. Lo que pasa es que estaba preocupada por el tema de los adelantos, porque es importante lo que tú dices, tener efectivo, liquidez, aunque sea momentáneo en el tiempo y después te lo vayan a devolver, pero en un principio necesitas aportar ese dinero o justificar para justificarlo. Sí, es verdad que, por ejemplo, una de las características que tienen las subvenciones es que normalmente uno debe financiarlo, ejecutar el proyecto y luego solicitar el abono, ¿no? Porque normalmente la ley de subvenciones lo que solicita es que el pago de la subvención se haga previa justificación. O sea, tú lo haces, Claro. justifica que lo has hecho bien y luego te dan el dinero. Y muchas personas, muchas empresas lo que me dicen, pero bueno, si tengo el dinero para hacerlo, ¿para qué pido la subvención? Bueno, Claro. la pides porque también es una ventaja, ¿no? Que te venga ese dinero. Sí, claro, pero cuando te viene, lo que estaba comentando antes, que después a lo mejor no tienes la liquidez para afrontarlo, pues sabes que es la pena. En la Ley General de Subvenciones del Gobierno Autonómico de Canarias y también en la Ley General de Subvenciones del Estado viene regulado la posibilidad, pero bueno, nos vamos a las de Canarias, que son de las que estábamos hablando, la posibilidad de pedir abono anticipado, se le llama. Y eso es, Vale. una vez se te conceda, o sea, hay una resolución provisional, normalmente la resolución provisional es donde la empresa lo acepta o no, y si lo acepta, tienes un plazo para solicitar el abono anticipado que estará regulado en cada base o en cada convocatoria de cada Vale, no te subvención, preocupes que ¿vale? O cuando me sea, la concedan te preguntaré. sí, por supuesto. Gracias. A Vale, ti. genial. Bueno, Nancy. Chao. Más preguntas. A ver, aquí tenemos Paola. ¿En qué fechas suelen salir las convocatorias de Innobono, IPI y ATIC? Y en cuanto al IPI, ¿qué requisitos debe tener la persona a incorporar a la empresa? ¿Basta con una persona que tenga una titulación con la que se suponga que está capacitado para efectuar esa labor? ¿O hay que elegirlo entre un listado de personas elegibles? Buena pregunta. No sé si, no sé si ya han participado en este proceso. Vamos a ver. Lo primero, las fechas que suelen salir, yo las tengo incluso en el blog, las del año pasado, pero las podemos ver en la página web de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. También podemos pasar el enlace, pero si ponemos, lo voy a deletrear, A de Alemania, C de Canarias, I de India, Agencia Canaria de Investigación e Innovación, A, C, I, S, I, sede. Si ponemos eso, vamos a una plataforma donde vemos todas las subvenciones de esa agencia, que tiene rango de dirección general dentro de la Consejería de Economía, Comercio y Conocimiento, que bueno, ahí podemos ver las fechas en las que han salido las anteriores. Normalmente, inversiones a pyme, pues debería de haber salido en febrero. Por eso yo me he centrado en esta, porque es la más inminente. Luego vendría normalmente, pues, una consecución de IPI, Innobono y EATIC. A veces salen, pero normalmente van a salir todas, digamos, entre febrero y octubre. Y alguna vez el Innobono se hace incluso en dos presentaciones, o sea, una que se hace en julio, por ejemplo, y otra que se hace en noviembre o en diciembre, porque se reserva como, bueno, una cantidad para otra, no es la misma convocatoria, pero es como otro plazo de presentación, ¿vale? Pero vamos a ver, irán saliendo en los próximos meses una detrás de otra. Lo único es ir viendo dónde se adecua nuestro proyecto, como dijimos al principio de la sesión de hoy, qué
tipo de gasto subvenciona cada una para ver cuáles nos pueden venir bien e irnos presentando y estar atentos a las que vayan saliendo cuando se vayan convocando. ¿Por qué? Porque cuando se convoca normalmente hay un periodo de 15 días que difícilmente vamos a poder hacerlo todo. Por ejemplo, no tenemos el certificado digital de la empresa o del administrador. Ya una tontería así, pues necesitas el certificado digital porque todo se presenta vía plataforma digital. No tenemos los documentos de no sé qué, cuántos empleados teníamos, no sé cuánto. Todo eso se puede ir preparando. La memoria descriptiva del proyecto. Si, por ejemplo, yo en el IPI se suele dar esta circunstancia, y que me estoy yendo un poco fuera de la pregunta de Paola, voy a responderte, Paola. En el IPI te dice una serie de baremos en los cuales te van a dar una puntuación. En la base del IPI, pues por ejemplo te dice si eres grado tienes 10 puntos, si eres un máster universitario tienes 15 puntos, si eres doctorado no sé qué, más o menos así, no sé si son 10 o 15, pero más o menos así. Luego también se abona una serie de puntos en función de si has participado en los programas de gestores de la innovación, que es también de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Programas de gestores de la innovación los suelen gestionar las fundaciones universitarias, en nuestro caso es la Fundación Universitaria de Las Palmas, en el caso de la otra provincia, por la Fundación General Universidad de La Laguna, y suelen tener programas anuales para esto. Entonces podemos escoger gente de la base de datos que ya tenga certificada una u otra fundación, podemos poner las ofertas laborales donde sea, porque a lo mejor esos perfiles pues están certificados en esos criterios, pero no están en las bases de datos de ambas fundaciones. O podemos ir buscando lo que es la recomendación que yo suelo hacer. Por ejemplo, yo sé que va a salir el IPI, y el IPI va a ser para el año que viene, o sea, yo lo voy a presentar este año. Y voy a presentar, pues, lo que se suele pasar, no en todos los casos, pero lo que suele pasar, un caso muy común es, pues, que sea máster o que sea doctor, ¿no? Porque quiero el máximo punto y que tenga el nivel de consultores de la innovación para que me den el máximo punto. Pues esos son los criterios, más o menos, que te van a decir el número de puntos que te van a dar en función del perfil de la persona que va a ser el gestor de la innovación. ¿Qué pasa? Que luego te vas a esperar hasta el año que viene a ver si te lo conceden. Y si te lo concedes, te pones a buscar el perfil y no lo encuentras. Y esto es algo muy, muy común. Entonces, ¿yo qué haría? Pues si presento un perfil a esta subvención, yo no esperaría, aunque dé un trabajo de más a priori, yo no esperaría al año que viene. Yo empezaría a buscar perfiles, a seleccionar, informas para lo que es y para cuándo es, a las personas que tú puedas, ¿no? En la oferta laboral, donde quiera que la pongas, y a las personas que entrevistes, tú informas para qué es y para cuándo es. Y que sería un requisito fundamental porque lo has presentado en la subvención o lo piensas presentar cuando salga, que tenga tal certificación. Entonces, durante el año esas personas pues se podrán ir formando en los distintos niveles del programa de Gestores de la Innovación, que tiene promotores, agentes y consultores. Y normalmente pues puede ser de innovación o de crecimiento digital, le llaman, pero cualquiera de los dos pertenece al mismo programa, ¿no? En función de lo que necesites, pues necesitará más un enfoque estratégico de negocio o un enfoque de transformación digital. Entonces, ¿qué sucede? Que yo entrevistaría, me voy a inventar el caso, yo solo voy a contratar a una persona, pero yo entrevistaría a 10, 20, 30 a lo largo del año para irle, ¿no?, inculcando a esta gente. ¿Por qué? Porque cuando llegue aquel momento, pues igual uno lo hizo, igual otro no se formó, igual 10 se formaron, pero ya están trabajando en otro sitio y no van a atender a tu oferta laboral, y la cuestión es que te quede alguno, 1, 2 o 3, de entre los que sí cumplan el perfil y los puedas contratar llegada la fecha, ¿no? Es como hacer una previsión de recursos laborales de una supuesta necesidad que vas a tener de aquí a un año, ¿no? Y bueno, yo sé que es difícil y es un poco ambiguo cómo voy a entrevistar yo a personas para el año que viene, pero bueno, ¿por qué no? Habrán personas que dirán, pues no tengo otra cosa mejor que hacer, o sí, o porque me interesaría cambiar, o sí, porque además me interesa esa formación y no sé lo que me vas a ofrecer el año que viene, o sí, porque se lo dices, etcétera. Tú date cuenta de ustedes dense cuenta de cuando solicitan la subvención ya están diciendo lo que más o menos van a recibir por la persona a contratar como gestor, por el IPI, vamos a llamarlo así, y esa persona van a recibir una subvención máxima de 24.000 euros anuales por ella, pero puede que ese sea, ¿no?, eso más el 5% si somos una micropyme, ¿no?, más o menos es una regla de 3, no es más el 5%, pero bueno, y a lo mejor va a cobrar, el coste va a ser 26.000, o 30 o 35, pues nosotros estamos dispuestos a pagar la diferencia. A mí me van a dar 24, pero yo a esa persona puedo pagar 50.000 euros, si es lo que vale y si es lo que va a ser. No sé si me estoy explicando más o menos.
Pero bueno, yo lo que haría sería preverlo. En el caso de que no lo hagan así o de que lo hagan y no consigan el perfil, les doy la otra posibilidad, que es que el resto de los criterios que le dan puntuación en las bases de la convocatoria IPI, o sea, en lo que le va a dar un baremo de puntos para que queden más arriba o más abajo, por ejemplo, imaginemos este año, por ejemplo, con respecto a las del año, se convocaron en 2019, tramitación anticipada para este año 2020. Pues ahí el corte estaba como en 50 puntos, pero habían empresas que tenían, por ejemplo, 70 y pico y que no encontraban al perfil. Bueno, pues si en vez de un consultor tienes un gestor, pues pierdes 5 puntos. En vez de en 70 y pico, pues te quedas a lo mejor en 70, pues sigues entrando dentro. O si en vez de un doctor tienes un máster, o en vez de un máster un licenciado, ¿vale? Entonces, aunque no tengamos todos los puntos, puede que llegado el caso, si el resto de los criterios hacen que tengamos una buena puntuación en innovación, por eso es importante no solo centrarse en el perfil, sino en que el proyecto sea innovador, que esté dentro de los sectores prioritarios, bla, 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 todo lo que diga la regulación de las bases de esa convocatoria, pues tengamos un número de puntos tales que al final, si sale algo que no estaba previsto, sigamos estando dentro de los puntos para estar dentro del baremo del corte, vamos a llamarlo así, y que sigamos siendo subvencionables en nuestro proyecto. Bueno, no sé si me lío un poco la respuesta, pero es compleja y espero que se haya entendido más o menos. Si no, pues como digo, quedamos siempre a vuestra disposición. Vamos a seguir viendo más preguntas que tengas tú localizadas, si quieres, Rubén. Personas físicas, SL, SA u otras como fundaciones. Bueno, aquí tengo esta pregunta, pues depende. SL, SA no es el criterio que se suele establecer. Se suele establecer si es empresa, da igual. Si es empresa, el criterio que se sigue es que tenga, o sea, la definición de empresa según la Unión Europea es que tenga actividad productiva, creo que se le dice. Esto quiere decir que tú puedes ser una entidad sin ánimo de lucro, pero sin embargo tienes una línea de ingresos de negocios de cualquier tipo. O sea, tú puedes ser una fundación que haga cursos de formación y que los comercialice, ¿vale? Pues puede ser una asociación de empresas innovadoras que tengas un producto tecnológico y que lo comercialices. Entonces, como forma jurídica, no eres una empresa, pero da igual, porque se te considera empresa si tienes actividad, es que no me acuerdo ahora de cuál es la palabra que utilizan, actividad comercial, ¿no? Por ejemplo, o sea, vendes algo. Entonces tienes que darte de alta en el impuesto de actividades económicas, en el epígrafe que sea, aunque seas una fundación, asociación o cualquier otra forma jurídica que no sea una empresa propiamente dicha, pero que tenga una actividad económica, perdón. Esa es la expresión, que tenga actividad económica, ¿vale? Si es SL o SA, pues yo he visto SA que tienen un capital, ¿no? Que facturan menos, y he visto SL que facturan millones de euros. Entonces, no te fijes si eres SL o SA, sino en si la convocatoria está hecha para micropymes, para pequeñas empresas, para medianas empresas, y en los baremos, en el cuadrito que compartimos al principio, que compartiremos en la presentación y en el enlace, te ayuden a dirimir en qué rango estás, si estás en micropyme, en pyme, o sea, en pequeña empresa, en mediana empresa, o eres gran empresa. Y cuando una convocatoria o bases te dicen empresa, pues no están discriminando de que seas pequeña o mediana, sino que eres una empresa. Vale, tengan en cuenta eso. Pero SL o SA no es el criterio, creo yo. SL, sector sanitario, ya digo, en las que hemos hablado, en algunas decían cuáles eran sectores prioritarios. Y después, para sectores sanitarios, por ejemplo, habrán líneas de financiación específicas de ese sector. Pero no las hemos visto aquí. Aquí hemos visto, pues como dije al principio de la charla, las que a más tipo de empresa puedan llegar en nuestro tejido productivo, porque si entro en algo muy concreto, pues al final hay dos ahí que se pueden beneficiar de la charla, ¿no? ICO, ya sé que no. Bueno, y Aval Canarias tiene una línea de anticipo de subvenciones, ¿vale? Me refiero a las ayudas de webinar. Bueno, ¿alguna pregunta? Si alguien quiere abrir el micro, porque yo estoy aquí leyendo un poco preguntas, no sé si están respondidas o si alguien quiere, pues, concretar con algo. Raúl, yo creo que todas las preguntas que había ya las has contestado. Araceli aquí, si baja al final del chat, te está preguntando beneficiarios, si las fundaciones entran en alguna de las que has comentado como beneficiarios. Sí, como acabo de comentar, nosotros, una fundación puede tener actividad económica. Sí, me refería, que creo que me lo has aclarado,
me refería a que si dentro de la fundación tenemos una actividad más lucrativa para resarcir la parte no lucrativa, ahora que lo aclaraste, que me quedó claro, si tiene actividades de formación y demás, cabría. Sí. Vale, ok, era eso. Gracias. Cuando dicen pyme, no pyme, se refiere a una empresa, y empresa, como digo, la definición no tiene que ver con la forma jurídica, sino con si tiene actividad económica o no. Así que una asociación o una fundación, si tienen actividad económica y están en un epígrafe del IAE, pues podrá entrar en una convocatoria para empresas. Bueno, Leocadio me felicita, muchas gracias, Leocadio. El martes que viene te vemos aquí cibersecurizándonos. Les invito a que vean porque está a la orden del día ahora mismo los ataques de ciberseguridad, y también pueden haber muchos proyectos vinculados, ¿no?, y subvencionables a esta dinámica, ¿no?, en este ámbito de la seguridad online. ¿Más preguntas? ¿Quieres comentar algo, Rubén? ¿Se me ha olvidado algo? Porque yo me pongo aquí a disparar. La verdad es que todo muy claro y como has comentado, las principales líneas y las que pueden temporalmente estar más cercanas. Comentarles que, claro, tú estás hablando términos muy genéricos de innovación, pero como habéis visto, todo lo que ha comentado, todas las líneas que ha comentado Raúl, son aplicables a proyectos de digitalización de negocio. Es decir, vamos a ver, es que siempre me gusta aclararlo porque hay una confusión en lo que es transformación digital, digitalización de negocios, de procesos. Vamos a ver, transformación digital y digitalización de un negocio es lo mismo. Al final tiene que ver mucho con lo que es analizar los procesos de negocio de la empresa y ver cuáles deben ser digitales porque van a ser más eficientes, van a mejorar, y cuáles tienen que seguir siendo analógicos. Pero sí que es verdad que lleva un análisis de lo que son los procesos de negocio de la empresa, cómo romper las barreras, por ejemplo, a nivel de recursos humanos para adopción de tecnologías, el plan de comunicación interna, de capacitación. Y la digitalización de un proceso simplemente es un proceso concreto de la empresa, digitalizarlo. Por ejemplo, pues la relación con los clientes que tú antes llevabas en un Excel, pues ahora lo haces a través de un CRM. O la gestión de negocio de la empresa, antes pues lo hacías en papel y ahora implementas un ERP, que es un software de gestión de negocio. Eso es la digitalización del proceso, que no tiene nada que ver con lo que es transformación digital o digitalización de un negocio. Entonces yo creo que como habéis visto, todo lo que ha explicado Raúl va por esa línea, es decir, cualquier proyecto de digitalización, tanto de un proceso concreto como del negocio en sí, están contemplados en las líneas que ha explicado Raúl. Sí, si se fijan, además, se ha abierto todo un campo, visto la situación ahora, como tú has dicho, además, yo le añado otro concepto que le vienen a llamar la virtualización de la empresa, ¿no? Y eso requiere de distintos pasos y abre mucho campo, no solo para las empresas que lo quieran hacer, sino para nuevas líneas de negocio de emprendedores que quieran abrir un tipo de consultoría o un tipo de herramienta o una combinación entre consultoría y tecnología que permita ayudar a otras empresas a virtualizarse, digitalizarse, porque estamos viendo que al final hay distintos ámbitos dentro de la virtualización de una empresa, que viene a ser cada una de las personas que están dentro de una empresa, que ahora han sufrido un cambio, ¿no?, en muchos casos drásticos en su trabajo, en su manera de trabajar, la forma en la que trabajan entre ellos, o sea, la intrapersonal, la interpersonal, los procesos a través de los cuales van a tener que ir modificando el funcionamiento de la empresa, y las herramientas que mejor les van a venir para eso, porque después te pones a mirar herramientas y hay infinitas herramientas, ¿no?, que yo creo que va a ser la era del software, porque a las buenas o a las malas vamos a tener que ir implementando, y ya hemos ido implementando cosas que antes pues la mayoría no las teníamos, como esta, ¿no?, que era, ¿no?, nos reuníamos todos en una sala y íbamos a la sala, y ahora pues mira, pues hay un montón de herramientas de este tipo. Ya Google sacó Meet, ya Facebook sacó el suyo, un montón de herramientas de este tipo que están saliendo. Entonces, por ejemplo, hay empresas que para sus procesos, pues con un WhatsApp Business les vale.
Hay empresas que implementan Slack, hay empresas que implementan Slack, comparten calendarios compartidos y meten Trello porque desarrollan proyectos. Entonces, y después hay un montón de empresas, yo estoy diciendo algunas, pero es que hay otras homólogas a estas, y a ver cada cuáles implementamos. Entonces muchas empresas se están viendo en la tesitura de, bueno, ¿y yo qué implemento? ¿Cuáles son la combinación de herramientas ideal para mi modelo de negocio? Y quién me enseña a implementar esto de forma eficiente y la gestión del cambio ¿no? Y todas estas incertidumbres que se generan. Seguimos un poco también con la necesidad a veces de presencialidad, ¿no? De vernos o de hablarnos, o incluso el trabajo asíncrono, porque hay veces que cuando uno, ¿no?, necesita del otro, pues normalmente lo mira y está al lado, pero también es verdad que hay veces que es que no sabemos trabajar de otra forma, no hacemos previsiones del trabajo. Entonces ya no solo es aprender a trabajar en remoto o aprender a trabajar en digital, sino que ahora hay oportunidades de aprender a trabajar mejor, ¿vale? Tanto en uno mismo, o sea, mejorar la productividad tú mismo, que vendría a ser lo que podríamos llamar teletrabajo, como el trabajo en remoto, que es trabajar en remoto con otras personas, de forma síncrona o asíncrona. Y esto, como digo, vuelve a abrir un campo de oportunidades a proyectos de innovación, ya sea para implementarlos en nuestra propia empresa, o ya sea para generar nuevas líneas de negocio en una empresa existente, o ya sea para crear una empresa que ofrezca sus servicios a otras empresas, por ejemplo. No sé si a alguno, pues, no sé, le ha venido interesante ver esta perspectiva, o que ya muchos lo habrán visto, no creo que esté descubriendo yo la pólvora. Pero bueno, como digo, la digitalización, al fin y al cabo, y la virtualización vienen a ser los medios para un fin. Y yo lo que primero pensaría es qué queremos conseguir y después mirar el cómo, ¿no? A través de qué vía o qué estrategia. Lo normal es que en una estrategia de innovación tú primero pienses en qué quieres conseguir y luego busques las formas en base a los recursos que tienes, la estructura que tienes, el conocimiento que tienes en la empresa, busques los recursos necesarios, ya sean de capital, de tecnología o de otras personas o de conocimiento, para llegar a conseguir los objetivos propuestos. Y eso pasa muchas veces por la transformación digital, la virtualización o como lo queramos llamar. Bueno, no sé si les estoy mareando ya. Espero que les haya sido útil. Como digo, quedo a vuestra disposición. Enviaré la presentación, el Excel, los enlaces y bueno, y los contactos míos. Y también comentar, por cierto, que nosotros somos una red, ¿no? Aquí estoy viendo a algunos compañeros de la red CIDE. Nosotros, la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial, pues son 23 centros más el Instituto Tecnológico de Canarias, que es el coordinador de esta red, y a lo mejor estamos en otra isla o quieren contactar con otros compañeros, pues voy a poner un enlace también a todos los asesores que tiene esa red, para que cada uno, desde el punto en el que se encuentre o el tipo de empresa que tenga, pues pueda contactar con cualquiera de nosotros y ayudarse y profundizar en distintas cosas, como por ejemplo las ayudas o procesos de innovación, o herramientas, o capacitación, o formación, o lo que necesiten. Que bueno, para eso está la red CIDE, para ayudar al tejido empresarial. ¿Vale? Dice Estefanía, ¿cuál es mi contacto? Bueno, raúl@fulp.es es uno del contacto. Yo, por ejemplo, también publico en mi web, Raúl Suárez Falcón. No estaba yo muy creativo el día que compré el dominio, raulsuarezfalcon.com, así de simple. Mi perfil de LinkedIn y de Facebook es Innovación y Estrategia. Si pones Innovación y Estrategia en LinkedIn o en Facebook, pues probablemente salga yo. Y como digo, raúl@fulp.es es el que leo todos los días. Lo pongo aquí si quieren, en el chat. Y lo dicho, espero que les haya sido de utilidad. Yo les invito si Rubén le parece bien, porque Rubén es que tiene un mogollón de jornadas, un mogollón de cosas de interés, que si hay muchas empresas coincidentes en un tipo de ayuda concreta en el que quieran profundizar o en algún tema en el que quieran profundizar y en el que yo les pueda aportar algo, pues estaré encantado de seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Raúl. Gracias a vosotros por asistir. Y bueno, si no hay ninguna cuestión más, lo dicho, le tomo la palabra a Raúl. Si veis que hay alguna convocatoria de interés y queréis que hagamos un webinar específico, pues mira, por nuestra parte no hay ningún problema. Si Raúl
refiere, que es el experto, que es el que tiene el conocimiento. No hay ningún problema por nuestra parte. Entonces, nada, si veis que surge esa necesidad, me escribís un correo o se lo escribís a Raúl y... Si me permites, perdona que te interrumpa, hay personas a veces que yo doy por hecho que ya tienen sus proyectos y que buscan la financiación en sí, pero es verdad que a veces hay personas o empresas que lo que necesitan es que les ayuden a definir el proyecto, ¿no? Y que también podemos ayudar en eso, ¿no? O sea, en el proceso de innovación en sí. Yo me dedico a las estrategias y a la innovación, que a veces pues, estrategia e innovación pues no son antagónicas, pero bueno, también se pueden generar estrategias para ser eficientes en el proceso de innovar. Innovar es no tener histórico, por lo tanto no tenemos datos, por lo tanto no somos eficientes, por lo tanto es difícil hacer una estrategia, porque tú cuando tienes una estrategia partes de unos datos. Pero sí que es verdad que se puede planificar de forma que sin tener un resultado real, ¿no? Porque no tenemos datos, porque vamos a emprender o porque vamos a innovar en una línea de la que no tenemos ciencia cierta de los resultados que podríamos tener, sí que se puede planificar para hacerlo de forma lo más óptima posible, y uno de los pasos pues sería después conseguir financiación externa. Por eso decíamos a veces que, oye, aunque si yo tengo los recursos, ¿para qué solicito una subvención? Si me la van a pagar una vez la ejecute, pues bueno, pues que te viene un capital que el riesgo que has asumido en un proyecto innovador del que no tienes certidumbre de tener beneficios o crecimiento en el sector, pues igual te compensa el que tengas, ¿no? Igual no funciona la innovación, pero te están compensando en esa inversión que has hecho y puedes volver a intentar otra innovación, ¿vale? Esto es un poco la pregunta que nos hacía Nancy antes, de si me lo dan al final del proyecto, pues es que tengo dinero, ¿para qué lo hago? Bueno, pues la innovación tiene eso, que a veces no tienes el dinero, pero a lo mejor lo que haces es poner en riesgo la empresa, ¿no? O parte de su capital o de su patrimonio o de su estrategia. Bueno, ya veo que estoy alargando. Perdona, Rubén, que te interrumpí, pero solo decir eso, que a veces la empresa está en un punto anterior a pedir una subvención y lo que necesita es definir un proyecto en el cual después ver qué ayudas se podrían solicitar. Y nada más. Perfecto, pues lo dicho, que Raúl ya os ha dicho que tenéis a disposición vuestra la Reside, así que nada, que lo aprovechéis, por son gente muy profesional y que sabe de lo que está hablando. Y bueno, darle las gracias a Raúl por participar y a todos vosotros por asistir. Así que si no hay ninguna pregunta más, damos por cerrado este webinar y os esperamos el jueves y luego el martes siguiente y luego el jueves. Tenéis toda la información en la página web y todos los webinars que vamos a ir realizando hasta el 2 de julio. Y los que os interesen más, pues os podéis apuntar. Pues muchas gracias a todos. Un saludo. Venga, un saludo, buena tarde. Chao.